Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y nos tocó el tema de inteligencia y gobernabilidad. Mi equipo está integrado por Cristian David, Osvaldo Gibran, Marisol Pérez y Dafne Poza, su servidora. En el caso de la Operación Cóndor, ejemplifica cómo la utilización de la inteligencia con fines represivos puede tener efectos opuestos, fomentando la ingobernabilidad a largo plazo. Esto quiere decir que durante la Operación Cóndor, las dictaduras de América del Sur coordinaron sus servicios de inteligencia para identificar, perseguir y eliminar a opositores políticos en nombre de la seguridad nacional. Este es un sistema de inteligencia bien regulado. Puede prevenir la ingobernabilidad, como por ejemplo anticipar conflictos sociales. Esto quiere decir, en un lugar reprimir movimientos sociales, la inteligencia debe de identificar causas como la desigualdad o la exclusión, facilitando soluciones negociadas y no represivas. Como en el segundo punto, es promover la transparencia y la legalidad. Esto quiere decir que la gobernabilidad se fortalece cuando los ciudadanos perciben que la inteligencia opera bajo controles democráticos y no como una herramienta, sino es un abuso o persecución. Y como por último punto, es proteger los derechos humanos. Esto quiere decir que la inteligencia utiliza de forma ética y evita las violaciones sistemáticas como las vistas durante la Operación Cóndor, que debilitaron los sistemas políticos de los países. Las consecuencias que puede traer una intervención extranjera, como fue en el caso del operativo Cóndor, pueden ser de diversas índoles, como consecuencias políticas, consecuencias económicas, consecuencias sociales, hasta incluso de la misma soberanía nacional, de donde sea el caso. Por ejemplo, en consecuencias políticas podemos tener un impacto significativo en la política interna de un país, ya que al derrocar un régimen autoritario, hasta la polarización política, en el surgimiento de nuevos actores políticos, en este caso ponemos de ejemplo como Che Guevara o lo del movimiento zapatista. En cuanto a consecuencias económicas, las intervenciones extranjeras a menudo tienen implicaciones económicas como la destrucción de infraestructura o la interrupción del comercio interno tanto como externo, así como dependencia económica de los actores que intervienen. En cuanto a consecuencias sociales, puede generar tensiones sociales y étnicas, así como el desplazamiento forzado de la población y lo más importante, que es la violación a los derechos humanos. También sufre un cambio de equilibrio en el poder. Las intervenciones extranjeras pueden cambiar las alianzas geopolíticas existentes, ya sea para beneficio o en contra. Se crean tensiones entre los actores involucrados, elevando el riesgo de conflictos diplomáticos o militares con otras naciones, así como desafíos a la soberanía nacional, como ataques a la integridad territorial, que en este caso pues ya se da cuando es la intervención extranjera, ya se vulnera la propia soberanía nacional del país. Y esto provoca en la población que piense que no hay una buena gobernanza, al verse ultrajada la soberanía, que es lo máximo que tiene un país. En cuanto al desarrollo de crisis humanitarias, podemos ver desplazamientos masivos, como fueron las hordas masivas de migrantes que cruzaron por México para llegar a Estados Unidos de países de Latinoamérica. Estas son algunas de las consecuencias que puede traer a los países un mal uso de la inteligencia para poder prevenir una intervención extranjera. Apoyo de los servicios de inteligencia a la Operación Cóndor. Durante las décadas de 1970 y 1980 fue un plan de cooperación de dictaduras militares de países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, bajo el liderazgo de Chile. El objetivo central fue
perseguir, capturar, torturar y eliminar a opositores de políticos y disidentes de izquierda bajo el pretexto de combatir el comunismo. En este contexto, los servicios de inteligencia desempeñaron un papel clave para las dictaduras, particularmente en la gestión de la crisis política y social que enfrentaban estos regímenes autoritarios. A continuación se desarrolla el análisis del rol de los servicios de inteligencia en este plan. La cooperación transnacional en el intercambio de inteligencia. Uno de los aspectos más significativos de la Operación Cóndor fue la creación de una red transnacional de inteligencia entre las dictaduras. Los servicios de inteligencia compartían información sobre disidentes que cruzaban fronteras, utilizando sistemas de vigilancia, espionaje y listas negras para coordinar su captura. La cooperación internacional en inteligencia fue maximizar recursos y aumentar la capacidad de control sobre amenazas percibidas. Sin embargo, en este caso, dicha cooperación fue utilizada para violaciones sistemáticas de derechos humanos. Un caso en 1976 del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington, D.C., coordinador por la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, con el apoyo de otras dictaduras, evidencia cómo la inteligencia fue para ejecutar operaciones más allá de las fronteras nacionales. El punto número 2. Identificación de opositores políticos. Los servicios de inteligencia se especializan en identificar a líderes y grupos disidentes recurriendo a la infiltración, tortura y vigilancia electrónica. Esta labor permitió de los regímenes diseñar estrategias específicas para desarticular movimientos opositores. Un ejemplo sería la captura y desaparición de miembros de montoneros en Argentina y del movimiento de izquierda de revolución MIR. En Chile se logró gracias al intercambio de inteligencia detallada entre las dictaduras. El punto número 3, monitoreo de exiliados y operación clandestinas en el exterior. La Operación Cóndor también permitió a las dictaduras monitorear a opositores que buscaban refugio en otros países. Esto derivó en la persecución y asesinato de exiliados, utilizando agentes infiltrados en comunidades de expatriados. Esta estrategia se vincula con la teoría, esto es un caso más bien en México, donde varios exiliados argentinos-chilenos fueron vigilados por agentes de sus países de origen bajo la coordinación de la Operación Cóndor, lo que limitó su capacidad de movilización política. Punto número 4. Uso de tecnología y técnicas avanzadas de represión. Los servicios de inteligencia utilizaron tecnologías avanzadas para la época, como sistemas de intercepción de comunidades y bases de datos centralizadas para registrar actividades de opositores. Esto permitió a los regímenes identificar redes de colaboración y anticipar movimientos de resistencia. Un ejemplo sería la creación del Archivo del Terror en Paraguay, descubierto en 1992. Relevó la magnitud del espionaje y las técnicas sistemáticas de inteligencia utilizadas en la Operación Cóndor. El punto número 5. Coordinación militar e inteligencia represiva. La Operación Cóndor integró operaciones militares con inteligencia, facilitando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones masivas. Los servicios de inteligencia proporcionaron la información necesaria para planificar redadas, coordinar ataques y ocultar evidencias. Los servicios de inteligencia en la Operación Cóndor fueron fundamentales para articular una estrategia represiva transnacional que permitió a las dictaduras perpetuar su poder mediante el uso del terror sistemático. Aunque estas operaciones lograron desarticular algunos movimientos opositores, su legado es una de las violaciones masivas de derechos humanos y un ejemplo de cómo los sistemas de inteligencia pueden ser utilizados de forma contraria a los principios democráticos. Teóricamente, el caso ilustra cómo la inteligencia puede ser utilizada para el control político, pero también cómo su abuso puede socavar la legitimidad del Estado. Ejemplo de un conflicto internacional, la Operación Cóndor y el terrorismo del Estado. Sabemos que la Operación Cóndor fue una de las operaciones en las que se vio el terrorismo estatal. Eso quiere decir que es un terrorismo de un Estado o en su caso un terrorismo de diferentes países, y esto se hizo con la finalidad de consolidar información secreta y información criminal que obtenían los presos políticos, y esto lo hacían de forma extrajudicial. O sea, que no tenía ninguna orden judicial para hacer ese tipo de operaciones. Más sin embargo, lo hicieron.
El Plan Cóndor se asocia entre los máximos dirigentes militares. Esto quiere decir que los únicos que podían ejecutar este tipo de planes eran los militares de diferentes dictaduras, como son las de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, que permitían que estos militares, más bien el acceso a los militares era el que ellos podían hacer la persecución, secuestro y en muchas ocasiones el homicidio de ciudadanos de diferentes países, como es los antes mencionados. De algún modo, entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, se creó el plan con la finalidad de recoger y proporcionar y tener toda esta información de todos aquellos antecedentes, más bien, y enemigos, información de enemigos que tenía el Estado. Y esto lo hacía con la finalidad de que pudieran saber quiénes eran y así poder ejecutar el plan que ellos tenían. En Chile, Argentina y Uruguay, el método del terror que ocupaban estos militares era ejecutar a esas personas para que la sociedad se diera cuenta de que ya están llevando el plan a cabo y que todos los enemigos del gobierno iban a terminar de la misma manera que terminaban los demás o entonces los anteriores. En resumida en explicación, tenemos entendido que en este plan Cóndor hubo mucha violación de derechos humanos, entre ellos el derecho a la expresión, porque hay que tener en cuenta que los enemigos del Estado son los que expresan todas las inconformidades, más sin en cambio el Estado no los ve como una expresión, los ve como un enemigo. Y también hay que tener en cuenta que los derechos humanos avalan a que una persona es libre de la libre expresión y es libre de decidir qué hacer o no hacer con su tiempo. En este caso el Estado o en este caso el gobierno no quería que esas personas despertaran las ideas de otras personas y por eso ejecutaron este plan con la finalidad de eliminar a todo ese pensamiento liberal, a todo ese pensamiento revolucionario. Para esto, la Corte de Inglaterra, la Audiencia Nacional Española y la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos tuvieron que involucrarse, y esto es para conocer los horrores que pasaron por lo menos en 2 décadas en estos países. Hay que tener en claro que la Operación Cóndor fue una de las más enmarcadas por el dolor, la impunidad, la corrupción y la tragedia que todas estas víctimas pasaron por ser liberales. De cierta manera, cabe destacar que para eliminar las prácticas de terrorismo del Estado, no deberían de involucrarse en ninguna corte internacional o interamericana de derechos humanos en este caso. Más bien debería de resolver el Estado sus propios problemas. Más sin en cambio, si estas cortes no son involucradas o no llegan pues más bien meterse en ese tipo de conflictos, la impunidad siempre va a estar al frente. Y cabe mencionar que un ejemplo de esto es lo de los estudiantes de Ayotzinapa, que ellos exigían diferentes derechos, buscaban un mayor privilegio, buscaban que los escucharan, ser más liberales, ser revolucionarios, o en su caso los del 68, que lo que buscaban era que el gobierno escuchara sus peticiones, sus plegarias, más sin en cambio el gobierno los vio como unos enemigos. Es lo mismo que pasó con los 43 normalistas. Son enemigos del Estado, y como son enemigos del Estado, el mismo gobierno y el mismo Estado manda ejecutar ese tipo de acciones con la finalidad de que se callen y ya no hagan más revueltos. Pero la sociedad sigue siendo muy nula a ese tipo de acciones. No quiere escuchar lo que los estudiantes ven, no quieren escuchar las peticiones que un mexicano hace. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno siembra la idea de que lo que hacen los demás está mal. Rebelarse ante el gobierno está mal. Lo que quiere el gobierno es mantener el orden y la paz, pero no se da cuenta de que también carecemos de algunas necesidades, o en este caso, de algunas libertades de expresión, porque esa es nuestra libertad, la libertad de expresión.
Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.